Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitectos. ¿Cómo está, arquitecta? Muy Ligia, bien. arquitecto Víctor. ¿Cómo Hola, ¿qué están? Muy tal? bien. Buen día. ¿Cómo Qué estamos? gusto volverlos a ver. Gracias. Y el día de hoy para conocer una casa súper especial. Por favor, Muy platícanos bien. un poquito nomás. No hay que decir dónde estamos exactamente, pero más o menos por dónde. Estamos en una zona de la ciudad de Mérida muy cercana al centro histórico. Bueno, no tan cerca del centro histórico, pero es una zona tradicional, una de las zonas más tradicionales de la ciudad, aunque el contexto no lo aparente porque estamos en una parte del contexto que no tiene tanta esencia histórica, ¿no? Pero aún así es una muy buena ubicación céntrica de la ciudad de Mérida. ¿Qué le solicita el cliente? Bueno, la intención del cliente es que en su casa previa era una casa del siglo XIX totalmente expuesta a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces llegó un punto en que la casa formaba parte del turibús. Todos los días pasaban, la gente hacía una pausa, tomaban fotografías, estaba muy invasiva a todas las personas, ¿no? Entonces, el requerimiento principal del cliente fue que esta casa estuviera totalmente cerrada hacia las personas, que nadie supiera nada de lo que pasaba adentro de la casa. Y entonces es que ideamos esta fachada con estos elementos, todos son molduras de piedra, ¿Qué tipo tal de cual. piedra es? Es cantera, Cantera. todo es cantera, es crema maya. ¿Es madera o es No, aluminio o los es portones son de herrería y herrería? estos detalles es aluminio de madera. Ah, ok. Sí, Muy bien, tiene buen acabado. Excelente, pues vamos a entrar. claro que sí. Afortunados ustedes, jóvenes, que van a entrar conmigo. ¡Qué Pasen, belleza! pasen. Este primer espacio, ¿cómo lo imaginaron? ¿Cómo surge? Es una pequeña transición de venir pues de la calle, de este calor horrible que hace la ciudad de Mérida casi todo el año. Y es un espacio de transición. Querían ellos un espacio de paz, como una especie de algo zen, ¿no? Y de hecho tenemos de este lado muy escondidito un koi pond que tiene la visual desde el estudio del cliente. Básicamente las personas que entran no lo ven porque la puerta lo tapa totalmente, pero eso es algo para apreciación de él. O sea, él no le interesa que la gente entre y diga, qué hermoso es tu koi pond. Es algo para él, el agua, todo de relajación. Y es la intención de este espacio. ¡Qué belleza! Y abren esta recámara, estudio, hacia el jardín del frente, ¿verdad? Que creo que es bastante Exactamente. Y también tiene un buena acceso decisión. directo. Ujú, O sea, el cliente puede llegar y entra directamente a su estudio sin tener que entrar a la casa, ¿no? claro. Es muy interesante, porque vemos este tipo de teja afrancesada, ¿verdad? Como Sí, las casas del centro. sí, tal cual. De hecho, aquí ¿qué pasa? Ahí todo es un sistema de tejabán, Ajá. tal cual artesanal. Se trajeron todas las vigas son de zapote, de madera de zapote. Se trajeron, se utilizó un sistema de poleas y grúas y demás para subirlos. ¿En serio? No, pesan un montón. Sí te Y, creo. o sea, literal fue un trabajo muy artesanal, ¿no? Primero también las columnas no son de concreto forradas de piedra, es piedra maciza. ¿En serio? Entonces, cada módulo Griegas. tuvo que subirse, primero las columnas, luego entonces las vigas, poner los otros elementos y se arma una por una todas las tejas. Qué Entonces, es un trabajo que tomó meses. Algo que se ve tan sencillo, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que también querían los clientes, porque muchas personas que hacen, no hacen esas losas inclinadas de concreto y le ponen encima las tejas. Claro. Y en este caso no, ellos querían que todo fuera tal cual es real, no Ujú. aparente. Natural. ¿Tenía algún tipo de restricción? Porque veo que se separa la casa de los costados. Bueno, nada más en esta parte nos separamos un poco por lo mismo, porque para que el estudio tuviera la ventilación cruzada Ah, ok. y también se forma dentro del estudio con ese pasillo pues un espacio de vegetación de vista y también por las cuestiones de los registros sanitarios.
Ahí Ok. pasan registros sanitarios, se unen por acá y ya se van a lo que es la cochera donde está el biodigestor. Excelente. Aquí las casas de Mérida todas tienen biodigestor, ¿verdad? Sí, Las nuevas sí, ya es por reglamentación que tengan biodigestor. Una pregunta, este árbol verde, ¿saben qué especie es? es una flor Este de árbol, mayo. no, Flor de no es mayo. flor, ¿No es no es flor de flor de mayo? mayo. No, tengo el nombre, da una flor súper extraña, es una flor fuchsia, como con pelusa, no sé. Está muy bonito. No Qué recuerdo ahorita bonito el el nombre, tronco. pero digo, en esta casa sí nos encargamos de todos los acabados, entonces con todo gusto te paso el dato Estaría increíble. Me encanta cómo llegas de cuál entre, es. entre las bugambilias. Sí, Y aquí vuelven a repetir, ¿verdad? El sí, se tipo vuelve de a estructura. repetir el elemento del tejabán. Es que es muy diferente cuando lo ves natural, ¿verdad? Esas Sí, columnas de piedra, la madera, las vigas trabajando. Sí te da una sensación muy, muy bella. De hecho, eso es lo bonito, ¿no? Como que siente el tono. Entras y es totalmente abrupto de lo que hay afuera y hasta te da ganas de ver, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Claro. ¿No? sí, sobre todo porque la fachada es tan plana y Ajá. tan masiva y tan, digamos, un poco seca, ¿no? Ujú. Que uno te imaginas que va a ser algo de concreto y no va a tener nada de vegetación. Y los clientes aman la vegetación, pero para apreciación de ellos, ¿no? Me encanta eso. Muy bien, pues Bueno, adelante. adelante, Vamos, vamos. adelante. ¿De qué madera es esta puerta? Se ve muy bien. Es salam y también es madera maciza. Salán, claro. Vean esto, jóvenes. Es uno de los remates más bonitos que yo he visto. Nunca te lo esperas. ¿Cómo surge esta idea de hacer este patio central, pues muy clásico, simétrico, con las columnas? Pues surge precisamente por eso. Está seca la fachada, es una fachada imponente, pero es una fachada sencilla que cuando entras y hay un poquito de esta duda de, bueno, ¿qué habrá dentro, no? Y al abrir, lo que queríamos era, pues, como acabo de mencionar, ¿no? Abrir el espacio y sobre todo conectar con una de las áreas más importantes para nuestros clientes, que era todos los días meterse a nadar y no meterse a nadar en una piscina que esté a un lado, que esté atrás, que esté, no, en el centro de su casa, convivir todo el tiempo con un espacio tan importante y además aprovechar el remate visual, aprovechar la ventilación del norte. Es un espacio súper ventilado. De hecho, estábamos de ese lado y como estaba cerrada la puerta, se sentía mucho calor. Y ahorita que abrimos la puerta ya, o sea, es totalmente otra percepción. Al grado de que pues prácticamente no tenemos que encender los ventiladores, no es necesario encender los aires acondicionados en la No es casa. necesario. No es No. necesario. Precisamente por las grandes alturas, las conexiones, los grandes ventanales y aprovechar toda esta orientación norte, sobre todo en esta parte de la planta baja, que es totalmente abierta, ¿no? Es todo lo contrario al proyecto donde vivían anteriormente los clientes. O sea, entramos a la vivienda y se abre completamente el espacio, se ventila completamente el espacio, todos los espacios buscan conectarse con este espacio, lo que lo convierte en el corazón de la casa. Qué belleza que haya sido norte, ¿verdad? Sí, 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 O sí. sea, porque tienen esta luz, esta sombra y esta ventilación. Aquí el viento corre del norte. Sí, 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 sí. Entonces, como decía Víctor, ahorita que ya estamos acá, ya estamos más relajados. Ya no hay Ya no calor. se siente tanto el calor. Y ese es un punto muy importante, o sea, que tu cliente te diga que casi no enciende los aires acondicionados, pues es una maravilla, ¿no? Y es lo que se busca en todos los espacios de la casa. Tener esta gran ventilación cruzada. Y otra vez, ¿verdad? Estos tejabanes. Otra vez el tejabán se repite en este espacio que rodea todo lo que es la piscina junto con las columnas. Entonces la casa se divide en estas dos grandes salas. Es una U. Sí, es una U. Esta distribución en forma de herradura, igual. O sea, lo que hace es conectar los espacios. Bueno, todos los espacios son importantes realmente, ¿no? Pero tenemos de un lado totalmente un área, digamos que social o de convivencia, pero social y de convivencia para los clientes, ¿no? Del otro lado tenemos un área de habitaciones que igual es para tener invitados, pero realmente no es
no es tan común, o bueno, nos decían que no era tan común que reciban invitados, pero cuando los reciben les gusta tenerlos conectados totalmente con esta experiencia que debe ser su vivienda, ¿no? Quiero Claro. tenerlos como que en la casa de atrás o en las separadas, lo que está ahorita muy de moda. Sí, Ese Ya, cerró la, mira, acá, la ventilación. la la ventilación. ventilación. Por el Santísimo, Juan. Sí, pero pues precisamente eso fue lo que originó colocar al centro este espacio, colocar esa área de convivencia muy, muy utilizada y muy, muy central, precisamente, y que todos los espacios vean hacia allá y que también tengan esta conexión directamente al exterior, ¿no? Que igual busca esta apariencia un poquito clásica, un poquito. Algo que igual nos comentaron los clientes cuando nos solicitaron el diseño para la casa era la insistencia en estas tejas, ¿no? La Sí, insistencia en el estilo porque pues venían de un proyecto que es del siglo XIX, veían proyectos como lo que contemporáneamente lo que actualmente estamos haciendo en la Ajá. arquitectura y decían, nosotros no queremos eso, nosotros queremos Está algo, bien, pero no quiero eso. está bien, me sí. gusta, está muy padre, pero no, queremos algo totalmente diferente. Me gustan las tejas, me gusta la madera, me gusta la piedra, me gustan los materiales y quiero verlos y estar todo el tiempo en contacto con ellos. Pues creo que fue una buena decisión, ¿eh? Me encanta porque tiene su estilo la casa y es un estilo muy bello, la verdad. A ver, Gracias. Y en la parte de atrás, ahí sí ya ubicamos en este módulo lo que son los servicios, ajá, que pues es donde está toda la cuestión del sistema de filtrado y demás de la piscina. Y en la planta alta nos sirve como un área de tendido, porque también es área de lavado, y ahí también se encuentra la bomba de calor, ya que la claro, o sea, piscina son dos niveles esa son dos pieza. niveles. Ah, Y ya, en la parte entendí. superior se encuentra la bomba de calor porque la piscina está climatizada. Claro. ¿Cuánto mide la piscina? ¿Como 20 metros de largo? Son Sí, 19 ujú. metros, si no me equivoco. Sí, no llegamos a los 20. Sí, ¿Por tres? por Sí, ¿O un poco más? 320. 320, ¿verdad? Sí. Esta piscina sí te dan ganas, ¿verdad? Sobre todo ahorita. De echar una braceada. Ahorita entramos, jóvenes. A ver, regresemos, por favor. Regresemos a este vestíbulo. Nos recibe la casa con este gran vestíbulo a doble altura. La escalera también, ¿verdad? De Sí, curva. la escalera igual, querían este estilo de escalera. También se repite el elemento de madera. Los escalones tienen encima, son placas de salam macizo y se tuvieron que hacer plantillas de cada escalón. Una vez que estuvo lista la escalera, Ok. vino el carpintero a hacer plantillas y cada escalón Claro, es que todo está hecho es individualmente. diferente, claro. Sí, no, tiene un detalle, ¿verdad? Un trabajo brutal. Entonces, de este lado se divide hacia el área social. Es el área social. Ah, y que Sí, lo pueden cerrar también, hay una puerta. sí. Que hay una puerta igual. Son corredizas Cierras o y ya conectas. que se esconde, ¿no? Perfecto. Tenemos el medio baño, que es el baño de visitas. Y esa puerta nos lleva hacia otro pasillo lateral. Esta puerta nos lleva hacia un pasillo lateral, ya hacia el área de la cochera. Ok. Ah, o sea, de la cochera llegamos por aquí. Sí, Ok, ok. Perfecto. ¿Qué altura tenemos aquí? 4 metros. son 4 metros. 4 metros de piso a techo y todas las puertas corredizas tienen 3,40. ¿Y de ancho cuánto tiene la pieza? De ancho, como 4,70 Sí. aproximadamente, o 4 metros. Casi 4,50. 5, ¿verdad? Sí, Está muy bien, está muy bien. Contrasta de repente, ¿verdad? Toda la casa un poquito más clásica y la cocina se vuelve más moderna. sí, o sea, algo igual que tienen los clientes es que son personas que han bajado muchísimo, han vivido en muchísimas casas, muchísimos estilos de casas, Qué han vivido en padre. Japón, han vivido en Europa, en todos lados. Y lo que ellos no querían con esta casa es casarse con un solo estilo. Entonces, pues la casa es muy ecléctica. Ok. Y al principio, cuando la casa ya estaba lista, los muebles y demás, como que todavía están en ese proceso de prueba, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué no les gusta? Con lo mismo cambian el color de una recámara, cambian el mueble, cambian todo, porque no querían casarse con un estilo y verse forzados a que todas sus opciones se tienen que reducir a que esto no va con la casa porque no es este estilo, ¿no? Ok.
Bueno, sabían lo que no querían. Eso sí. Y ahí pues la cocina igual, o sea, es de cuarzo, les encanta cocinar, eso es algo que sí Ah, sí. querían, Está o sea, grande la les isla, ¿eh? encanta cocinar, les encanta servir, les encanta tener invitados, no fiestas gigantescas, ¿no? Pero sí apapachar a sus invitados y demás, entonces es algo muy importante para ellos. Buenísimo. Y aquí tenemos, bueno, la parte del comedor, que está literalmente porque tenía que haber un comedor, porque ellos normalmente están en la cocina o están en la parte de afuera, ¿no? Ok. Por eso están estos ventanales que tienen la comunicación al exterior, porque se abren totalmente y la casa se vuelve una. Sin embargo, eso no pasa en las recámaras. Las recámaras quedan bloqueadas, porque esa es la parte social, ¿no? Cierto, Y ahorita fíjense. vamos a ver El este muro. espacio. Que creo que se vería bien si te vienes para acá, ¿verdad? Pero la escala, ¿no? Algo que se ve muy bonito es cómo se da esta apertura y vuelve a haber esta ventilación, ¿no? Qué padre espacio, ¿eh? Sí, y tenemos la sala de televisión. Y se repite también la vista, ¿no? Y tener aquí este espacio, pese a que es fachada norte y no da el sol, querían tener este elemento también del tejabán. Excelente. Sí, es Sí, que ya es un lenguaje en toda la casa. Está muy bien. Y qué agradable la relación, ¿verdad? Esta sala de TV vinculada sí, directamente a la cocina, al con comedor. todo. Me encanta esto. Y con el exterior, ¿no? El espacio de la Sí, piscina claro. Tú igual. estás aquí a 2 pasos del Ujú. agua. Qué ricura, jóvenes. Creo que el video se va a cancelar. Está muy bien, ¿no? El jardín, aparte la vegetación les gusta, ¿verdad? Les encanta. O sea, eso es algo muy importante para ellos. Se contrató una empresa de jardinería también. Ah, qué Se bonito. checó junto con Riego ellos. automático. Tiene riego automático. Buenísimo. Y pues todo se pensó, ¿no? O sea, el tipo de árbol, todo para lo que ellos tal cual querían. Hubieron diferentes propuestas hasta que ya llegamos Padrísimo, padrísimo que a te una pudieran solución. contratar también todo el paisajismo, ¿verdad? Eso Sí, ya vuelve muy redondo el proyecto. Aires acondicionados independientes, mini splits en cada área. sí. No hubo necesidad de aires integrales. Ellos que ya han vivido en muchas casas los prefirieron. Bueno, es que de hecho la altura de 4 metros fue porque en un inicio la casa iba a llevar aire acondicionado central Claro. y por eso dejamos esa altura. Entonces ya luego decidieron que no y se pusieron aires acondicionados independientes. Y quedaron las Pero alturas. quedaron las alturas. Nos dijeron, ¿sabes qué? Deja las alturas, ya estaba hecho todo el proyecto estructural y así se quedó. Ah, o sea, todavía en papel. O sea, podrían haber hecho el cambio en el proyecto. Sí, Es correcto. De acuerdo. Perrito, hola. Llegó el momento de nuestra muerte. sí, bueno, pues la razón de que fueran los 4 metros de altura es porque en un inicio los clientes querían aire acondicionado central en toda la casa, pero cuando ya se inició la obra decidieron que no, que querían aires acondicionados independientes en cada espacio, pero nos pidieron conservar esa altura. Es por eso que tiene de piso a techo 4 metros. 4 metros. Sí. Excelente. ¿Y por qué razón prefirieron los mini splits? ¿Economizar o simplicidad, mantenimientos? Pues yo creo que más que nada por simplicidad. O sea, digo, son clientes que les gusta lo más sencillo, o sea, no complicarse la vida, De ¿no? acuerdo. Entonces Sí, dijeron que al final de cuentas era más sencillo. Si uno se echa a perder, pues lo pueden arreglar, el mantenimiento, todo. claro. Sí, 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 el central siempre implica una sí. inversión un poco más, bueno, mucho más grande y también el Y No, y mantenimiento. mantenimiento. mantenimientos, más que Ujú. nada igual. ¿Y esa puerta dónde nos lleva? La de la cocina. Esta puerta nos lleva a lo que es la despensa. Qué interesante la combinación de aquí, ¿verdad? El blanco, este color rojo y el azul de los Sí. bancos. Está bueno. Este espacio de acá es la alacena A la cena, súper bien. y se pasa a lo que es el pasillo Ah, pasillo de de servicio. servicios. Que nunca te mojas, ¿verdad? Eso está muy bien. Sí, exactamente. Aquí esta es la puerta que veíamos que lleva hacia el interior de la casa, Ah, claro. donde está el medio baño. Ajá. Y, bueno, vamos a ver. Esta puerta en un inicio no estaba. Este louver estaba totalmente abierto. Esta es la cochera. Pero ¿qué pasaba? Se hacía tal corriente
de aire, que el portón como que se caía, El portón de la cochera. el portón de la cochera, Ok. al abrir y cerrar. Entonces tenían que estarlo reparando hasta que se nos ocurrió la solución de poner ya el Uber y ya no se forma esa corriente y ya no lo empuja. O sea, pero el portón era del Uber. No, no, no. No. O sea, el portón siempre estaba acá. Ok. Esta puerta no estaba. Ah, no Era un paso estaba, ya te completamente entendí. libre, entonces Ya te aquí se entendí. formaba tal corriente Claro, claro. Y el Uber que la redujo. empezaba a empujar el portón y Sí, lo sacaba como de su carril, la Sí, sí, cadena, sí. habían un montón de problemas claro. y pensábamos que era el portón, hasta que un día estaba yo acá con los del servicio de mantenimiento Ajá. y empezamos a ver cómo el viento lo empujaba. Se propuso esto y ya no hubo puerta. problema. Me acaba de pasar algo similar en un cuarto de lavado que genera una corriente que apaga el piloto del calentador. Y lo único que la solución de la compañía fue cierren la puerta para que no se genere la corriente que lo apaga. Pues algo así fue aquí. Y sí Es funcionó. que tienes que pensar en corrientes de aire, en la fuente de luz, tienes que pensar en Sí. el agua, la humedad, tienes que pensar en muchísimas cosas. La arquitectura a veces parece sencilla, Pero no lo pero no lo es. No. Y podemos ir a esta parte social que llegamos a lo que es el estudio, no social, perdón, privada. Que es lo que veíamos desde la fachada, que está la vista hacia el koi pond y hasta ese patiecito, pasillo, y se forma también la ventilación, ¿no? Perfecto. Queda muy bien ese muro, ¿verdad? Con la piedra. Sí, Y la vegetación es bien importante, que esa vegetación siga creciendo. con toda la piedra de chapa. Aquí pasamos hacia un baño compartido por el estudio y por la recámara número 1. Ok, muy bien. Juega con elementos muy eclécticos, Claro, ¿no? El espejo. pero el baño muy moderno. Y aquí ya vamos a vidrios templados. Sí. Muy bien. Y aquí tenemos la primera recámara. O sea, toda la casa es en planta baja. No, tenemos la planta alta y ahorita que vayamos van a ver algo muy interesante porque las propuestas, lo que quería el cliente es que la planta baja fuera de un estilo y la planta alta fuera de un estilo completamente diferente. Ok, interesante. Fíjense la cama. La cama es una antigüedad, ¿verdad? Sí, Ay, ¿quién eras? Otro patio aquí al y se centro. genera otro patio. Ujú. Y aquí podemos ver lo cerrado que es la recámara, ¿verdad? Hacia la alberca, en este caso. Exactamente, sí, que tiene todas las vistas, ¿no? Ujú. Es el patio Ciertas aberturas. y tiene acceso desde el estudio y también tiene este acceso hacia el área pública. Esto está bueno, fíjense, no lo había visto yo. Se genera aquí un patio, ¿verdad? Sí, En esta terraza. Este patio es la clave, ¿verdad? Es el que te articula la ventilación de esa recámara. exactamente. Hacia la recámara y también se forma algo muy, muy agradable aquí, ¿no? Con la vegetación, Ujú. el árbol, ellos querían, de hecho, todos los árboles se trajeron más o menos de esa altura para que ya la fronda cubriera y diera esta sombra y demás. Qué bonito. Son chacás. Sí, son chacas. Qué belleza. Qué importante es la piedra, ¿verdad? La Sí. piedra en el muro le da una fuerza importante. Muy bien. Y podemos pasar a la segunda recámara de visitas. Ah, claro, la principal va arriba. Sí. Sí, ya entendí. Y también tenemos lo que vendría siendo un closet vestidor, sin embargo ellos lo adaptaron a sus necesidades. El baño con la puerta corrediza, como dije, todas las puertas son de madera de salam, todas. Excelente. Y los baños más modernos. ¿Costó trabajo un poco el proyecto, el diseño, adaptarse a todos los estilos distintos? Sí y no, porque la verdad, pese a que como bromeamos hace rato que no sabían muy bien qué querían, pero sí sabían lo que no querían, eso ayudó bastante. Desechaban Entonces, rápido. Sí, pero pues la verdad como clientes fueron maravillosos, o sea, si algo les gustaba, decían quiero esto,
Este, Yo creo que más que muy, muy, difícil la mezcla de estilos es como verlo como una colección de estilos, ¿no? ¿De O sea, acuerdo? colecciono muebles, colecciono colores, zonas, o sea, cada espacio es diferente, pero al mismo tiempo hay cosas que se parecen. ¿Y por qué no? Y ellos ya les habían indicado, por ejemplo, tenemos este mueble, este, sí. y ustedes jugaban con ellos a acomodarlos en los espacios. No tan acomodarlos en los espacios, pero por ejemplo, lo que son los closets, ya habíamos destinado el espacio para los closets, pero los closets no tienen realces, Ok. porque es lo que nos decían, ¿no? Que tenían ellos esos roperos antiguos y querían utilizarlos. Ujú. Entonces, es que fuimos haciendo varias adaptaciones. De acuerdo. Y pues por la altura, para que no tuviera ningún problema, como el mueble que vimos en la recámara anterior, ¿no? Qué a gusto está la cámara. Ay, sí. Si es que los techos altos son increíbles. Y la terraza, vean la terraza. Y también se forma esa terraza igual con el tejabán y su propio patiecito, ¿no? Que lo que vemos atrás es el área de servicios. Y no se siente, ¿verdad? O sea, se mimetiza el volumen Sí. con todo el patio. Bueno, huéspedes aquí la pasan bien. Y se sigue teniendo la vista hacia la piscina y también hay un acceso directo, ¿no? Ujú. Ah, está maravilloso. Muy agradable. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Tiene 4 metros de largo y bueno, esta de atrás creo que esta de atrás tiene 5 metros de largo por 4 metros de fondo. Está grande, ¿verdad? Sí, 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 sí. está grande. Esta Sí. es un poquito más grande que la otra, que es de 4 5x4. por 4. Está perfecta. 5x4 es una gran recámara. Sí. 5x4 es una medida grande óptima, porque siempre hablamos de mínimas óptimas, pero nunca se habla de grande óptima, porque también hay un grande óptimo que después de que lo rebasas, ya se empieza a sí. desperdiciar, ¿verdad? El Y espacio. queda totalmente Ya vacío, no ¿no? sabes ni qué Entonces, ponerle ahí. Entonces hay que también hablar del sí. máximo óptimo. Correcto. Importante. Ok, entonces ahora yo creo que ya es momento de que vayamos a la planta alta. Adelante. Ya quiero ver qué va a pasar. ¿Subo? Sí, sí, vamos. Me recuerda la escalera de la novela. Qué bonito el rayo de luz. Ok. Buenísimo. Y la apertura, ¿no? Ese color, ¿verdad? Cambia Sí, totalmente cómo entras a otro mundo. Pasas del blanco al rosa. Es una recámara. es la recámara principal. Ah, claro. Pensé que de alguna manera íbamos a llegar primero a un distribuidor o algo así. No, la recámara principal es toda la planta alta. Exactamente. Justo aquí Parte se de- ve que nuestros clientes viven esta casa solos, no reciben tantas visitas. En algún momento se habló estilo loft y por eso hay algunos elementos ahí que nos recuerdan ese estilo, Gran obra. digamos que neoyorquino loft. Sí, sí, sí. Pero pues esta conexión era importantísima también, ¿no? O sea, que la recámara esté gigante, súper conectada con el resto de la casa, sin tantos vestíbulos, sobre todo para que la planta alta sea exclusivamente para los clientes. Para ellos. Perfecto. Ellos la pagaron. Por eso también el cambio de pisos, ¿no? Del color. Ah, claro. De abajo cambia ya drásticamente. Y otro elemento interesante es este muro de tabiques, que son tal cual los tabiques de barro que fueron pegados uno por uno. Ah, o sea, no es una fachaleta. No, no es una fachaleta. Qué belleza. Y es un tabique especial. No es el recocido tradicional, ¿verdad? No lo sé, o sea, digo, están delgaditos. Son de tamaño así. Sí, es que tiene como un tipo acabado, algo como requemado o encerado, Bueno, está ¿verdad? sellado. Ah, es un sellador. Sí, se selló. Ya, claro, claro, claro. Eso le da esa textura. Sí. Muy bien.
Claro, ¿no? Lo que decías de neoyorquino, ¿no? Un poco también Sí. el trabajo de la ventana. Y creo que lo que hace interesante esta mezcla, digamos que de estilos es los muebles. Los muebles, la ambientación, el arte que les gusta coleccionar. Ujú, Ese contraste, pero que al mismo tiempo no está contrastando, sino que está haciendo juego. ujú. Es lo que hace muy interesante esta parte de arriba. O sea, si uno abre, o sea, sube y ve el espacio abierto, pero igual ve los espacios íntimos y ve que son totalmente cálidos, son acogedores, permiten colocar una mezcla de estilos. Eso es lo que le está dando este carácter, ¿no? Carácter de, yo le digo colección de estilos. Aquí. Sí. ¿Y hacia dónde se abre? ¿Se abre hacia el patio central? No. No, ¿verdad? Es lo que estaba tratando de Se entender. abre hacia una terraza privada. A ver, ¿dónde estoy? Estoy antes de la alberca. Estamos Sí. en el espacio que está amueblado, vestibulando la alberca. Claro, que no es techo inclinado, ¿verdad? Es decir, Exactamente. No es techo inclinado. Y aquí ya se abre y tenemos la fronda del árbol de abajo que formaba ese patio interior entre las dos recámaras. ya. Ah, ok, ya entendí, claro. Sí, es que va de lado a lado. O sea, la recámara mide más de 10 metros de Sí, largo, ¿verdad? Sí, sí. 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 Creo que es la recámara principal, ahora sí la más grande. Sé que siempre digo esto, jóvenes, pero creo que es la recámara principal más grande que hemos grabado. Está muy bien. Tiene su propia terraza. Curioso que no Sí. quisieron abrirse, ¿verdad? Porque pudieron haberse abierto aquí con una ventana hacia el patio. Hacia el norte, ¿no? O sea, la verdad es que Bueno, algo interesante también es que arriba, ahorita están abiertas las cortinas, pero Ujú. también en algún momento cerrarlos y que esto esté totalmente oscuro y dormir en la cueva inmensa que puede ser la recámara principal. Claro. Sí. Sí, eso es lo que Esto, veo. Querían un poco de oscuridad también, ¿verdad? intimidad, oscuridad, Ajá. tener un espacio privado dentro de una casa que ya Es por muy dentro es abierta. totalmente abierto. y tenemos el closet vestidor, que igual este se cierra con puertas corredizas. Nos vamos y volvemos. Hacia el closet vestidor, igual el salón. Interesante que solamente es de un lado, ¿verdad? Me gusta eso. Se Sí, siente como una tienda un poco, ¿verdad? sí. Con estos sillones acá, me gustó eso. Sí, que decían los clientes, cuando vieron en los diseños el tamaño del closet, decían, no lo vamos a llenar, no lo vamos a llenar, no tenemos tanta ropa. Y al final de cuentas les dije, ya vieron que sí lo pudieron llenar. Sí, Nomás cuelgas las camisetas interiores y ya. ya. Está Pero muy sí, bien. solo de este lado se sigue observando el detalle El ladrillo. de ladrillo. Esas ventanas altas como de fábrica. Sí, Muy bien. El detalle de estas puertas, ¿verdad? Con un metal desplegable. sí, para también la ventilación, Ujú. por la cuestión de la humedad y todo eso. Entonces, es algo también importante que no quedan tan cerrados. Sí, realmente no hay la necesidad de que esté cerrado el closet, ¿no? Sí, es totalmente privado, está abierto y pues, sigue siendo un espacio para pasar un buen rato escogiendo tu ropa y por qué no. En el closet, de hecho, puede ser también mucho tiempo el que pasamos escogiendo el vestuario y demás, y por qué no hacerlo abierto. De acuerdo. Y tenemos el baño principal, que también se repite el detalle de las puertas corredizas. Ah, está bonito esto, el vitroblock. Ya no lo vemos bastante y es un elemento muy, muy, muy bueno. O sea, es un elemento muy agradable, ¿verdad? Porque te deja pasar la luz y tiene un carácter muy, muy especial. Así es, y tenemos de un lado la regadera y del otro lado el inodoro. Ah, usan de los dos lados. Sobre todo lo interesante era como de por sí el acabado es oscuro, poner el vitroblock para no hacer esos callejones oscuros, ¿no? Sino Ujú. dejar pasar la luz, tener un poquito de transparencia, dar un poquito de privacidad, pero no perder ese toque de contraste tal vez entre lo que hemos visto hasta ahorita, hasta llegar acá, que es un punto diferente también. De acuerdo. Está bonito el azulejo. Sí, es el que se conoce como el subway tile. Ok. Entonces hubo que encargarlo como un mes para que lo trajeran. Con el terror tuvimos que pedir más En serio. metros cuadrados por cualquier cosa. Entonces, sí. Y la cuestión de la colocación igual, ¿no? ¿Es una sola pieza o son varias piezas en un? No, son piezas independientes. Independientes. Sí, son piezas independientes. Entonces este es el complicado. Sí. Porque a veces vemos estas ya piezas que son, Sí, están que ya vienen más sueltas grandes. por No, este módulos, es ¿verdad? uno por uno.
Sí. Felicidades al maestro que lo puso, le quedó muy bien. Claro, estamos en el metro, ¿verdad? Y aquí ya tenemos los dos lavabos. La cuestión muy importante que querían ellos con la tina y que la tina tuviera, o sea, estar dentro de la tina, tener pues esta visual. La jardinera estaba un poquito más baja, pero nos dimos cuenta de que sí se lograba ver un poco a los vecinos de atrás. Ok. Entonces ya le subimos, igual este tipo de vegetación, eh, pues para que también crea esa cortina, ¿no? Ujú. Y no se pueda ver hacia allá. Excelente. Y lo mismo se repite el elemento del tejabán. Sí, esos están todos. Platíquenos un poco, ustedes la construyeron, ¿verdad? No, nosotros Ah, hicimos no. la supervisión arquitectónica. Ah, ¿cómo trabajan? Sí. Platícanos un poco cómo es su proceso. Bueno, por mi parte es digamos que la parte funcional, el diseño arquitectónico, el trabajo en el taller digamos el tema de la administración del despacho de arquitectura y demás. Pero la arquitecta Ligia es la que se encargó de ver absolutamente todo el proceso de construcción, acompañamiento del proceso de construcción. Como tal, no fuimos la constructora, ¿sí? O sea, trabajamos de la mano de una constructora debido al tamaño del proyecto, ¿no? O sea, mejor sumar fuerzas, pero pues aquí Ligia se dedicó a supervisar absolutamente todos los detalles, los procesos, que se respete el proyecto arquitectónico y sobre todo que se respete las intenciones de nuestro cliente, ¿no? Entonces, quien estaba mano a mano con el cliente era totalmente Ligia todo el tiempo. Excelente. Fue con los proveedores, ¿no? O sea, también el checar la organización con los proveedores, organizar los tiempos, digo, cualquier duda, algo tan sencillo como colocar la fachaleta, ¿no? O colocar esta loseta negra, es desde dónde vas a empezar. Empiezas desde el lado derecho, hacia el izquierdo, dónde va a estar el corte. En este caso, puede que no se aprecie, pero decidimos empezar desde el medio y dejar todos los cortes a los lados, ¿no? Ah, claro, las piezas completas al centro. Sí. Entonces, pues son detalles que de pronto tienes que estar en la obra, que antes de colocar te llaman y te dicen, arquitecta, puede venir, ya vamos a colocar tal cosa. Entonces, tener que estar en ese momento en la obra, igual para los pisos, lo mismo con los tabiques, la cuestión de la jardinería, o sea, todo eso, ¿no? También irlo administrando, los tiempos, es algo muy, muy interesante. Le llamamos supervisión arquitectónica, ¿no? O sea, revisamos que se respete el proceso, tanto el proceso constructivo como lo que se decidió del proyecto arquitectónico, pero no estamos al 100% involucrados en la obra en cuanto a los costos, los materiales, o sea, bueno, los proveedores de materiales y los proveedores de acabados, ¿no? Sobre todo en el área de acabados, en el área de carpinterías, digamos que lo especial, Ujú. eso es lo que sobre todo supervisa aquí Ligia. Sí trabajamos construcción de obra. En este caso, bueno, en los casos cuando son obras muy grandes, sí preferimos trabajar de la mano con una constructora porque también agiliza los tiempos, ¿no? Agiliza tiempos, a veces tienen una mayor cantidad de trabajadores. Nosotros sí tenemos un número de trabajadores, pero es menor, o sea, ¿por qué no sumar fuerzas, no? Sobre todo cuando se compromete un proyecto así de grande. ¿Y cómo se contrató? O sea, ¿fue un precio alzado, un precio fijo o es por administración de obra? ¿Cómo lo trabajaron? Es administración de obra, o sea, sobre la administración de obra hay un porcentaje de supervisión de obra arquitectónica o supervisión arquitectónica, ¿no? Sobre esos costos de obra le incorporamos ese porcentaje de supervisión arquitectónica como un seguimiento que se le da al proceso. Ok, pero ¿y el contrato de obra como tal? ¿No saben ustedes si se contrató por precio fijo o por administración de Fue obra? por administración de obra. Administración de obra. Sí, 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 sí. Ok, Sí, ok. porque habían aún muchas cosas que no estaban definidas después de haberse ejecutado todo el proyecto arquitectónico. O Claro. sea, se entregó al ejecutivo, o bueno, se realizó el ejecutivo y al terminarse el ejecutivo inmediatamente comenzaron los trabajos de excavación y todo. O sea, el tiempo de cálculo de obra fue muy corto, por lo que en algunos procesos toda la obra negra se puede calcular desde la parte del proyecto arquitectónico, todo el trabajo hasta obra blanca, digamos, o sea, con acabados mínimos. Pero después todos esos pequeños detalles sí fueron surgiendo sobre la marcha, porque también estábamos en la elección de proveedores, estábamos en la elección incluso todavía dentro del proceso de construcción se tomaron decisiones de diseño. Hay muchas cosas que cambiaron del proyecto, bueno, muchas cosas sí y no, sino habían decisiones que tomar dentro del proyecto arquitectónico y ya en la obra, haciendo pruebas, fue cuando se decidían, o sea, se traían, se hacían pruebas, el cliente trabajó mucho de la mano con Ligia, estuvo muy presente en su proyecto, entonces eso ayudó muchísimo a sí respetar el proyecto arquitectónico, pero también enriquecer la decisión de los materiales.
¿no? De vamos a la tienda, vamos a escoger, oye, vamos a colocar esta loseta porque se ve de esta manera. O sea, eso, repito, enriqueció mucho ese proceso por lo mismo. Sí, yo estoy de la mano con el cliente, ¿no? Algo que nos gusta mucho hacer. Bueno, yo lo acepto. Hay de quienes odian ir a las tiendas a elegir muebles de baño, pisos, manerales, esto, lo otro, pero a mí me encanta. Yo no sé por qué me fascina. Entonces, yo sí, así sea la remodelación de solo un baño, a mí sí me gusta mucho ir con el cliente. Yo creo que también es esa parte controladora, de que de pronto hay clientes que te dicen, ya tengo la loseta de mi baño, y la ves y dices, ay, no, por Dios. No la tienes. O sea, no compran algo que no es adecuado y demás, entonces sí me gusta mucho ir con ellos y es lo que se hizo en este caso, ¿no? O sea, con la cocina, con los pisos, con esos tabiques, la cuestión, como decía Víctor, de decisiones que se tomaron durante la obra. Había una propuesta de hacer todas las molduras prefabricadas y el constructor nos recomendó y nos dijo que tenían una persona que pintan las molduras y que quedan exactamente como si fueran piedra. Y se le propuso al cliente porque había una diferencia abismal entre piedra tal cual y esta prefabricada. Y el cliente al final de cuentas pues obviamente se fue por la piedra, ¿no? Lo mismo con las columnas. En un inicio se había hablado de que las columnas fueran de concreto, forradas con la piedra y a la menor hora se decidió eso. Entonces también eso impactó, por ejemplo, los tiempos de obra. No es lo mismo hacer tu columna de concreto en la obra y de pronto venir y que caiga la forre a cómo vas a mover las piedras desde el lugar, traerlas, bajarlas, hacer todo un sistema alrededor con andamios, poleas y todo, e ir subiendo cada elemento. ¡Qué locura! Lo mismo con el tejabán, ¿no? Y es muy común, o sea, es muy común que luego en el proceso de construcción, si una persona constructora tal vez no está tan familiarizada con el proyecto o no es arquitecto o arquitecta, ¿no? También que tal vez no le dé importancia a algunos detalles que nosotros sí le damos importancia, termina haciendo cambios, o sea, convence al cliente por presupuesto, dentro de la obra a veces cuando no están todos los acabados puestos, puede mencionar, no, pues oye, fíjate, quedaría mejor de esta manera y empiezan a trabajar con la imaginación y no con la parte técnica, o sea, con hacer perspectivas, con hacer visuales, con hacer pruebas. De la parte compositiva de la arquitectura, pues tal vez no la trabajan de una manera tan completa como nosotros. Entonces, esta supervisión arquitectónica, eso es lo que hace. Defender el proyecto arquitectónico. Defender el proyecto arquitectónico, defender que la toma de decisiones constructivas y presupuestales no impacte en lo que inicialmente quería el cliente estéticamente, que estéticamente también es perceptivamente, ¿no? O sea, cómo se quiere sentir, cómo quiere sentir el espacio, cómo, pues al final lo que va a vivir día con día. Muchas veces, por ejemplo, podríamos pensar en abrir ventanas, ¿no? Pero si abrimos ventanas iba a perder esa esencia de querer tener todo oscuro en cierto momento, ¿no? Entonces, cuando surgen este tipo de cuestionamientos, se le recuerda al cliente, oye, pero acuérdate que tu intención fue tal, ¿no? Puede pasar esto. Entonces, pros y contras, tomar decisiones. Y eso, desde el punto de vista de la arquitectura, siempre es más nutritivo para el proyecto que abandonarlo, ¿no? Y cederlo a una construcción. Y creo que es lo que hoy en día estamos haciendo muchos en la arquitectura también. Trabajamos en coordinación con muchas otras ya profesiones. Claro. ¿Y aproximadamente cuál es el porcentaje que se cobra de supervisión? 4%. ¿El 4%? 4%, a veces por supervisión o administración de obra. O sea, está entre el 4 y el 12%, dependiendo de cómo estás manejando. Ok, además de la construcción, ¿verdad? Además sobre la construcción. Generalmente es el 4%, que es como una comisión de venta. Excelente, excelente, pero está muy bien, ¿eh? Es un gran conocimiento que nos regalan. Arquitectos, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Se ve que es una obra que llevó tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo fue, Nikia? Yo, mis lágrimas de sangre. Empieza a llorar. No, yo creo que esta es una obra muy personal para Ligia y por eso me encanta que ella esté explicando muchas cosas, porque la vivió de inicio a fin, la sufrió, la lloró, fue mucho tiempo, la toma de decisiones fue mucho tiempo y pues Ligia. Sí, creo que han sido como 2 años, yo creo 1 año y medio, 2 años. ¿De obra? Bueno, ¿O con todo desde que llegó el cliente a su oficina? No, el proyecto fue muy rápido. El proyecto fue muy rápido. No llegó ni a los 6 meses. Los permisos igual, o sea, fueron muy rápidos. Entonces. Sí. O sea, una ventaja es que ya conocíamos al cliente, ya nos había encargado otros diseños, pero para otras casas que vende o que
para Ujú. otras personas. Esta era su casa, ¿no? Claro. Y era totalmente diferente. Entonces, como ya había esa familiaridad con el cliente, pues el proceso de toma de decisiones o digamos que el diseño y el cómo querían y el llegar a ese punto de familiaridad donde puedes hablar concretamente de todos los aspectos del proyecto y de la función y de vivir el proyecto, Ujú. fue rápido, muy enriquecedor. Creo que igual compartimos muchos puntos de vista, entonces en ese lado fue Sí. perfecto el proyecto, casi Y casi, eso porque y eso que es el primer, o sea, no sé si ya lo había mencionado, pero es la primera casa que viven, que la construyen desde cero. Entonces también al principio, y ya en el transcurso de la obra, así como que lo estaremos haciendo bien o lo estaremos haciendo bien, entonces estaban un poquito medio, medio preocupados, pero pues están muy contentos con el proyecto y eso es lo mejor, ¿no? Cuando tu cliente te dice que está muy contento y que tal cual la casa quedó como ellos querían, entonces Esa es la mayor satisfacción. sí, sí. sí, sí. Muchas felicidades. Arquitectos, Gracias. ¿cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Nos pueden encontrar en 2.arquitectura en Instagram. Tenemos 2arc.mx, página que está en construcción, pero nos pueden encontrar ya en esa página. Esperamos que cuando salga el video ya esté. Y si no, que nos esperen, pero Instagram generalmente ahí es nuestro medio principal de contacto. Excelente. Pues arquitectos, de verdad, muchísimas gracias. Nos Gracias. veremos en la próxima obra. Sí, por Sí. favor. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Cota Paredes, adelante.